Buenos días, mis niños. Espero que estén muy bien. Antes de iniciar la jornada, quiero que encomendemos a Dios para que nos vaya muy bien, para que aprendamos mucho en la clase de hoy. Entonces vamos a rezar un Padre Nuestro para encomendarle a Papito Dios que nos ayude para poder aprender cada día más, para que estemos bien junto a nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado hablando acerca de la época de la colonia, ¿sí? Entonces voy a mostrarles en el tablero el mapa mental que tengo, donde se relaciona los aspectos más importantes que hemos visto de la época de la colonia. Tenemos entonces que hemos hablado de cómo estaba conformada la sociedad, hemos hablado de la economía, de los impuestos, de las instituciones económicas. Vamos a hablar de la religión, de la educación, que eso está relacionado con las costumbres y los pensamientos, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Así que estén muy atentos, vayan organizando su mapa mental, que en la clase pasada nosotros ya hicimos el ejercicio para cómo hacer un mapa mental. Ven que es muy fácil, en la mitad ponemos el título o el tema central y hacemos derivados como bracitos que van saliendo con las palabras claves. Y a cada una de ellas le escribimos una idea principal. De esta manera va a ser más fácil tener la información y que ustedes pues la puedan asimilar, se la puedan aprender. ¿Listo? Hoy vamos entonces a ver las costumbres y el pensamiento de la sociedad colonial. Para que por favor estén muy atentos de lo que se va a tratar la clase de hoy. Bueno, tenemos entonces que estas costumbres y estos pensamientos durante la época de la colonia nos van a hablar acerca de cómo eran esas costumbres, ¿sí? Nos van a decir cómo era que vivían los habitantes de la Nueva Granada durante la colonia. Para tratar de ese tema vamos a tener que abordar entonces las prácticas religiosas, la educación, la cultura y las costumbres. Bueno, la religión de los habitantes de la Nueva Granada. Sabemos que la religión fue la católica que fue impuesta por los españoles cuando se dio el descubrimiento y la conquista, ¿verdad? Entonces, la religión influyó notablemente en la vida de los habitantes de la Nueva Granada. Las familias, por ejemplo, se reunían a diario para rezar el rosario y acudían diariamente a misa. Esta era la manera como ellos rendían un tributo en esta religión. Esto significa que la iglesia marcaba las pautas sobre qué estaba bien y qué estaba mal, y vigilaba el comportamiento de la sociedad. También intervenía en los asuntos del gobierno y dirigía los planes y programas de la educación. Tenemos entonces que la iglesia ejercía un poder muy importante, ¿sí? Un gran poder en la sociedad en esta época, en la época colonial, porque ella era la que tenía que ver con la educación. Y vamos a ver más adelante que esa educación no se la brindaban a todos. También la iglesia marcaba pautas, ¿no? Ella era la que decía que era lo correcto, que era lo incorrecto, y bajo las leyes de la iglesia era que vivía la sociedad. Gran parte de la población pagaba impuestos de los diezmos para el sostenimiento de la iglesia. En la clase pasada vimos cuáles fueron esos tipos de impuestos y qué instituciones también eran las que estaban allí relacionadas. Algunas celebraciones religiosas como Semana Santa, vemos que ese es un legado que nos dejaron los españoles. Con su religión católica tenemos pues la celebración de la Semana Santa. Navidad o el Día del Santo Patrono. Allí se reunía toda la comunidad. Sin embargo, cada clase social, recordemos que habían los peninsulares, los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos, los africanos. Entonces, cada clase social
Ocupaba un determinado lugar y jugaba un papel distinto durante los ritos, de tal manera que se hacía visible la división de la sociedad en clases bien diferenciadas. No todos ocupaban el mismo lugar, entonces el lugar más importante era destinado para los españoles. Y de últimas dejaban a los indígenas y a los africanos para que también participaran en esto, pero en un lugar alejado, cosa que pues no se revolvieran con ellos, porque recuerden que para los españoles, los indígenas, mejor dicho, los mestizos, los indígenas, los africanos, para ellos eran como una raza inferior. La celebración del santo patrono reunía a buena parte de la población. En este día, los habitantes rendían culto al santo o santa, con cuyo nombre se fundó cada ciudad o cada pueblo. Entonces, dependiendo del día del santo, asimismo nombraban a los pueblos. También existían actividades religiosas más privadas, como la celebración de los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? El bautizo, la primera comunión y el matrimonio. Estas celebraciones religiosas eran un importante motivo que reunía a parientes y amigos. Entonces, todo estaba regido por la religión católica. Recordemos, ellos eran los que decían que estaba bien, que estaba mal, ponían pues las leyes, ejercían un gran poder porque a través de la educación fue que ellos trataron de dominar a toda la sociedad. Y pues todos hacían lo que ellos pedían, lo que ellos querían. Bueno, ya hablamos un poco de la religión, de esas costumbres, pero vamos a hablar acerca de cómo fue la educación, cómo fue esas primeras escuelas, quiénes iban, qué les enseñaban. ¿Era lo mismo para los hombres y para las mujeres? ¿Era lo mismo para los africanos? ¿Era lo mismo para los mestizos? Vamos a ver entonces cómo se daba la educación en la escuela primaria. Por lo general, las actividades escolares en el comienzo de la colonia se llevaba a cabo en el templo religioso. ¿Por qué? Pues porque eran ellos, la iglesia era la encargada de la educación. Entonces, en sus templos era que daban esas clases. Cuando el párroco tenía casa cural, muchas de sus dependencias se convertían en salones de clase. Los salones de esta iglesia o de esta parroquia, pues se convertían en la escuela, ¿sí? Esas habitaciones se volvían en salones de clase. Después, o posteriormente, en las ciudades, personas adineradas donaban lotes y recursos para construir escuelas de instrucción elemental. Instrucción quiere decir que les enseñaban el comportamiento, cómo cumplir las leyes. La dirección de las escuelas, así como la enseñanza y los planes de estudio, estuvieron siempre bajo el estricto control de la iglesia. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que cambió, qué fue lo que poco a poco fue cambiando en esta época. Sin embargo, después de 1750, la situación de la educación cambió. La corona encargó a los cabildos de los pueblos y municipios la construcción y sostenimiento de escuelas elementales y de primaria. Esta reglamentación benefició a las ciudades y a pueblos cuyos habitantes tenían riquezas. ¿Quiénes eran los que tenían riquezas? Vemos Santa Fe, Monpós, Cartagena. Pero en el caso de pueblos o villas pobres, el dinero que recogían los cabildos a través de los impuestos no alcanzaba para cubrir los gastos de una escuela. Entonces ahí se nota la diferencia de clase social, de recursos, de dinero para poder sostener la escuela. Entre las primeras instituciones escolares surgidas durante la colonia se encontraban el Colegio de San Bartolomé, fundado en 1605, el Colegio San Ignacio, que fue fundado en 1624, y este dio origen a la Universidad Javeriana y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, fundado en 1653. Estos datos son muy importantes conocerlos porque sabemos entonces cuáles fueron esas primeras ideas de escuela, cómo era que enseñaban, qué enseñaban, quiénes enseñaban, bajo el poder de quién era que la sociedad estaba organizada. En la escuela elemental, los niños criollos y mestizos
Aprendían a leer, a escribir, a contar. También aprendían normas de higiene y urbanidad, así como la doctrina cristiana. Todo el tiempo entonces les estaban enseñando su religión, ¿no? La religión católica. Los niños negros y la mayoría de los niños indígenas solo recibían educación religiosa. A ellos no les enseñaban a leer, no les enseñaban a escribir, nada de eso, solamente les imponían, les enseñaban todo lo que tuviera que ver con la religión. Las mujeres de la sociedad colonial, vamos a ver que entonces a los hombres y a las mujeres los trataban de manera distinta. Las mujeres no tenían los mismos derechos que tenemos hoy en día, eran tratadas diferente. Entonces vamos a ver cómo fue lo de las mujeres en la sociedad colonial, cómo las educaban a ellas. Ellas se educaban en sus casas en artes y oficios propios del hogar, como los tejidos, los bordados, las costuras, y apenas unas pocas aprendían a leer y a escribir, pero eso tenían que hacerlo a escondidas porque no era permitido para ellas. Ellas solamente tenían que aprender las labores de la casa, que a tejer, que a bordar, pero para ellas no era permitido aprender lo mismo que los hombres. Solo en 1783, doña Clemencia Caicedo fundó el primer colegio de la enseñanza, al cual asistían principalmente las niñas de las altas clases sociales. Bueno, a pesar de que solamente asistían las mujeres de clase alta, fue un gran paso para que a partir de allí se empezara a tener en cuenta a la mujer, que no solamente aprendiera las cosas de la casa, del hogar, sino que también tuviera la oportunidad de aprender a leer, escribir, de tener acceso a la información, que era muy importante, pero que era restringida para ellas. Bueno, amores, entonces, ya terminando con lo de la clase de hoy, espero que ustedes tengan presente que en la época colonial los derechos no eran los mismos para todos. Los españoles eran los que dominaban toda esa sociedad, que la religión católica era obligatoria. El que no estuviera de acuerdo, pues tenía penas. Que a los hombres y a las mujeres no se les trataba por igual. A los hombres les enseñaban una cosa, a las mujeres otras. A las mujeres siempre le creaban esa mentalidad de aprender solamente lo de la casa, porque pues ellas no eran capaces de hacer nada, no podían hacer nada de eso, era destinado solamente para los hombres. Listo, amores. Entonces, el viernes que nos veamos en clase vamos a hacer una actividad para relacionar todo lo que hemos visto de la época colonial. Espero que muy juiciosos tomen sus apuntes, hagan su mapa mental de la manera sencilla como la trabajamos en la clase pasada. Listo, espero que estén muy bien y nos vemos el viernes, Dios mediante.